por favor. Bueno, como objetivos de esta presentación, vamos a aprender a definir el concepto de faringoamigdalitis en el contexto viral y bacteriano. Se van a revisar los elementos etiológicos y fisiopatológicos que van a estar involucrados dentro de esta enfermedad, y también se va a describir el abordaje diagnóstico y los criterios de referencia para que nosotros como médicos de primer nivel o médicos generales podamos saber los signos de alarma o en qué clase de signos y síntomas nosotros vamos a actuar para referir a nuestro paciente a un segundo nivel de atención. También vamos a aprender a establecer el manejo adecuado dependiendo de la etiología de la faringoamigdalitis. Siguiente, por favor. Como definición, nuestra guía de práctica clínica nos define la faringoamigdalitis aguda como una infección de la faringe y de las amígdalas. Esta se va a caracterizar por una garganta enrojecida de más de 5 días de evolución y va a afectar a ambos sexos y a todas las edades, pero es mucho más frecuente en la infancia. Siguiente, por favor. Dentro de la epidemiología, esta enfermedad va a ocurrir durante los meses más fríos y lluviosos en los países con esas estaciones, ya sea invierno o lo que es otoño también, siendo el hábitat natural para la mayor parte de los estreptococos beta hemolíticos del grupo A, siendo esto la causa etiológica con más frecuencia en un 80%. Y el riesgo de contagiarse de un niño va del 20 al 50% dependiendo de la virulencia del germen y del grado de hacinamiento. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la etiología, cerca del 80% de las faringoamigdalitis, estas van a ser víricas y del resto van a ser bacterianas. Dentro de las faringoamigdalitis bacterianas va a ser más común una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, como ya les había comentado, o del Streptococcus pyogenes, que es la más común entre los 15 y 30% de los casos. Esta patología va a tener una gran frecuencia en los niños menores de 3 años, que se va a presentar de forma vírica, y entre los 5 y 15 años se va a presentar de forma bacteriana. Siguiente, por favor. Tenemos la clasificación, va a ser de presentación viral o de presentación bacteriana. Dentro de sus características está la edad, que como la viral ya les había comentado, menor de los 3 años de edad o 4 años de edad y mayor a los 45 años de edad en la presentación adulta. Y en la bacteriana se va a presentar en su mayoría entre los 5 y 15 años de edad. La viral se va a presentar de manera variable, no va a ser tan estacional como lo que es la bacteriana, que se presenta en invierno-primavera. Y la forma de inicio de la enfermedad en la presentación viral va a ser gradual y en la bacteriana va a ser de un inicio brusco. Dentro de los síntomas principales, en la viral va a haber fiebre y odinofagia de manera leve, y en la bacteriana va a haber una fiebre elevada y odinofagia muy mencionada, va a ser muy importante. Dentro de otros síntomas, en la viral va a haber tos, conjuntivitis, rinitis, mialgias y diarrea. Dentro de la bacteriana vamos a tener cefalea, náuseas, vómito y exantemas. Y en la faringe, en la presentación viral, va a ser una faringe eritematosa y va a haber un exudado en el 65% de los casos. Y en la bacteriana va a haber un exudado y una inflamación importante. En la viral va a haber adenopatías, van a ser múltiples y pequeñas o también pueden estar ausentes. En las bacterianas, estas van a ser dolorosas y van a aumentar de tamaño, va a haber un aumento importante de tamaño. Dentro de las características clínicas que se van a presentar de manera sugestiva, van a ser de origen viral, que estas van a ser también respiratorias. Aparte de los que mencioné, también va a haber ronquera, también va a haber estomatitis ulcerativa leve y, como ya les había dicho, exantema.
y también dentro de los 5 a los 14 días también puede haber rinorrea, tos, fiebre y, como les había dicho, pues también adenofagia, aparte del malestar general, disminución del apetito y irritabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología. Primero va a ser la entrada del microorganismo a nuestro sistema. Después, este patógeno va a atravesar los mecanismos de defensa y se va a adherir al epitelio que va a recubrir las amígdalas. Va a haber una multiplicación y una colonización del patógeno, proporcionando una infección, y va a haber una respuesta inflamatoria del tejido linfoide, ocasionando el exudado y el enrojecimiento. Y así sucesivamente la evolución de la enfermedad. Siguiente, por favor. Bueno, en el cuadro clínico, los síntomas principales que se deben investigar va a ser la fiebre, la cefalea, anorexia, rinorrea, secreción nasal y los cambios en las características de esta secreción. El moco va a ser verdoso y espeso, va a haber tos, disfonía, vómito y dolor abdominal. Durante la exploración física, en el paciente debemos observar si hay hiperemia conjuntival, si hay adenopatías cervicales, congestión nasal, hiperemia e hipertrofia amigdaliana, un exudado amigdaliano purulento y urticaria. Siguiente, por favor. Bueno, en este cuadro están las características de los diferentes tipos de agentes que ocasionan la faringoamigdalitis. Estos son de los virus. En primer lugar tenemos el rinovirus, después coronavirus, la influencia A y B, después parainfluencia, adenovirus, virus Coxsackie A, y virus del herpes simplex, virus de Epstein-Barr y citomegalovirus y el HIV. Tenemos algunas características rápidamente. El rinovirus, que ocupa el primer lugar, se va a presentar como un resfriado común y va a ser de predominio en otoño y en primavera. El coronavirus, resfriado común y predominio en invierno, y de la influenza también se va a presentar como un resfriado común. Del adenovirus, ahí va a haber una fiebre faringoconjuntival, va a ser de predominio en verano, y el virus, el Coxsackie, ese se va a afectar principalmente en niños y sus brotes van a ser en verano. Se va a presentar con fiebre alta, odinofagia intensa y hiperemia en pilares amigdalianos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las bacterias, como les había comentado, el más frecuente es el Streptococcus beta-hemolítico grupo A. Va a ocasionar la faringoamigdalitis por escarlatina. Estas van a ser cepas producidas de toxinas eritrogénicas. Va a haber un exantema maculopapuloso. Esta va a ser más acentuado dentro de los pliegues y la lengua se va a presentar en forma o va a tener características como de frambuesa. Va a estar inflamada y va a tener como manchas o puntos rojos. Va a haber una descamación durante la convalecencia y una posibilidad de una fiebre reumática. Y dentro de otros patógenos bacterianos que afectan están los estreptococcus también del grupo C y G, la Neisseria, los bacterias anaerobias, la Francisella tularensis, la Yersinia enterocolítica y el Mycoplasma pneumoniae. Y también tenemos faringoamigdalitis afectados por hongos como la cándida, que esto va a presentarse en pacientes inmunosuprimidos que ya hayan presentado múltiples tratamientos antimicrobianos. Siguiente, por favor. Bueno, en el diagnóstico el 90% va a ser clínico y podemos diferenciar aquí lo que es la bacterial y la viral. De este lado, del lado derecho, se observa un ejemplo de lo que es la infección viral, como les había comentado, la característica como de frambuesa, y del lado izquierdo lo que es la bacteriana, que se va a observar
una úvula hinchada, va a haber unas manchas blanquecinas, también va a haber secreción purulenta, las amígdalas van a estar rojas inflamadas, la garganta enrojecida y va a haber una patina gris en la lengua. Siguiente, por favor. También tenemos otro método de diagnóstico que es el exudado faríngeo. El exudado faríngeo va a tener una sensibilidad del 90 al 95%. Este exudado va a ser el cultivo que se considera un estándar de oro para lo que es el Streptococcus del grupo A. Y va a ser un instrumento de utilidad para el clínico diagnóstico del aislamiento del Streptococcus del grupo A. Una combinación para un buen diagnóstico va a ser un excelente hallazgo del cuadro clínico, más los criterios de Stentor, que más adelante se los voy a explicar, y el resultado positivo de este exudado faríngeo. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los criterios de Stentor. Estos sirven como predicción clínica. Estos ya son modificados por McIsaac y van a ser herramientas de fácil aplicación en la atención primaria de la salud. No requieren estudios complementarios. Y esto funciona así, es una tabla de cierto puntaje, a todo se le da no más de un punto y se va a dar el puntaje dependiendo a los síntomas o las características de la presentación de la enfermedad. Una temperatura corporal mayor a 38 grados centígrados es un punto. La ausencia de tos también es otro punto. Las adenopatías, si presenta adenopatías, también es otro punto. Exudado amigdaliano y edema, otro punto. Y aquí es dependiendo de la edad. Si es una persona de entre 3 y 14 años, es un punto, pero si es de entre 15 y 44 años, no se da ningún punto. Y edad mayor a 45 años, se le va a restar un punto. Dependiendo del puntaje, es como se va a clasificar. Si tienen de 0 a 1 punto, el tratamiento va a ser sintomático y no va a requerir un diagnóstico microbiológico. O sea, no va a ser necesario que se le llegue a hacer un exudado faríngeo, por ejemplo. Si el resultado es de 2 a 3 puntos, se va a realizar una prueba de detección rápida o un exudado faríngeo y el tratamiento va a depender del resultado. Y si son 4 o más puntos, va a tener unos signos y síntomas acentuados y se va a reiniciar un tratamiento y una prueba de detección también de exudado faríngeo. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del tratamiento farmacológico, dentro de la faringoamigdalitis viral, el tratamiento va a ser inicialmente sintomático y se va a iniciar durante los primeros 3 días. Nada más con paracetamol, 500 miligramos vía oral cada 8 horas de 3 a 5 días, o también se puede indicar naproxeno, 250 miligramos vía oral cada 12 horas de 3 hasta 15 días. Siguiente, por favor. Siguiente, creo que no. Ya la cambiaron, no me aparece. Bueno, ya, la faringoamigdalitis bacteriana, el tratamiento va a ser con diferentes antibióticos. Puede ser, con diferentes tipos de antibióticos. En primer lugar, tenemos la amoxicilina con ácido clavulánico. Se va a dar 500 miligramos cada 8 horas hasta 10 días. También tenemos las cefalosporinas de primera generación, se dan por 10 días. Está la clindamicina, 600 miligramos al día, divididas de 2 a 4 dosis por 10 días. Cuando se disponga de penicilina procaínica, pues esta se puede aplicar siguiendo el siguiente esquema. Puede ser la penicilina compuesta de 1.200.000 unidades, una aplicación cada 12 horas por 2 días. Después se van a aplicar 3 dosis de penicilina procaínica o 800.000 unidades cada 12 horas de manera intramuscular.
En casos de que el paciente sea alérgico a la penicilina, se va a recomendar otras alternativas, como es la eritromicina, 500 miligramos bioral cada 6 horas por 10 días, o trimetoprim con sulfamethoxazol en tabletas de 80 a 400 miligramos, 2 tabletas bioral cada 12 horas por 10 días. La penicilina besatínica también se puede utilizar, pero esta se va a iniciar 9 días después, después de la presentación aguda de la enfermedad. 1.200.000 unidades de manera intramuscular cada 21 días por 3 meses. Esto es en caso de que ese es el tratamiento que se va a utilizar para la erradicación del Streptococcus beta hemolítico en caso de que la enfermedad se presente de manera crónica. También podemos prescribir lo que es el ibuprofeno o el acetaminofén, que son en casos recomendables para el alivio sintomático de la faringitis aguda. Siguiente, por favor. Y bueno, dentro del tratamiento no farmacológico se deben tomar medidas generales como, por ejemplo, incrementar la ingesta de líquidos y mantener una alimentación adecuada, y así el paciente debe iniciar el consumo de alimentos, pero en porciones pequeñas. También se pueden realizar gargajos con agua salada en preparación de un vaso de agua y un cuarto de cucharada de bicarbonato. Siguiente, por favor. Y bueno, los criterios de referencia. Nosotros a nuestro paciente lo vamos a referir a un segundo nivel de atención cuando presente una descompensación dentro de su patología base o manifestación en datos de alarma. Pues ya me perdí. También cuando, por ejemplo, la fiebre persiste más de 3 días o empeoran los síntomas o aparezcan nuevos síntomas después de 3 a 5 días de la evolución de la enfermedad, o si los síntomas no presentan mejoría después de los 7 a 10 días de haber iniciado el tratamiento. Siguiente, por favor. Se me había pasado comentarles que existen ciertos síntomas respiratorios que van a indicar que la enfermedad se presenta de manera grave. Estos son la cianosis, el estridor, la respiración superficial y la dificultad respiratoria. Y bueno, aquí tenemos un esquema que es del niño entre 3 a 16 años de edad con dolor faríngeo y fiebre y rinorrea. Vamos a ver si el paciente tiene signos de alarma. Si no tiene signos de alarma, se le aplica lo que es la escala de Centor, y si la puntuación da de 0 o hasta 3 puntos, si la puntuación da mayor a 3 puntos, vamos a sospechar de una faringitis por estreptococo. Se va a iniciar el antibiótico y se van a vigilar datos de alarma. Si no da una puntuación mayor a 3 puntos, se va a sospechar de una faringitis de etiología viral. Se va a presentar, como ya les había comentado, tos, disforia, congestión nasal, vesículas en la orofaringe, o va a haber pseudomembranas y dolor en la faringe por más de 5 días. Se le va a prescribir un manejo sintomático y se le va a explicar al paciente sobre la historia natural de la enfermedad y a enseñarle también las medidas de higiene que debe de tomar y sus medidas. Se le va a tomar una cita, se le va a dar una cita para una reevaluación, y se le va a informar sobre los datos de reinfección, datos de alarma y todo eso. Y también se puede dar como diagnóstico diferencial un resfriado común o sospechar de una infección en vías superiores, o se me olvidó qué era. Como una otitis media aguda o una rinosinusitis. Bueno, siguiente. Creo que ya es todo.